que la perimenopausia son 10 años antes. Si sacamos la cuenta y tu último periodo es a los 45, quiere decir que a partir de los 35 tú puedes potencialmente empezar a experimentar los síntomas de la perimenopausia. Te damos la bienvenida a Baptist Health Talk, un podcast dedicado a todo lo relacionado con el cuidado de la salud, desarrollado por Baptist Health South Florida, tu fuente de confianza en prevención y bienestar de la salud. Hola, les saluda Anabel Bloom. Bienvenidos a un nuevo episodio de Baptist Health Talk, donde respondemos a sus preguntas más buscadas sobre temas en tendencia. Hoy nos estamos volviendo realistas sobre lo que les decía, perimenopausia y menopausia, desglosando lo que realmente está sucediendo en nuestro cuerpo, lo que es normal, lo que no y por supuesto donde vamos a aclarar algunos de los conceptos erróneos más grandes que existen. No estoy sola, nos tiene que acompañar una experta y estoy feliz de darle la bienvenida a la doctora Ingrid Paredes, quien es obstetra ginecóloga. Gracias por estar aquí, Ingrid. Gracias por tenerme aquí. Imagínate contenta. La felicidad de poder hablar entre dos mujeres, además separadas generacionalmente, que me encanta, y tú especialista en la materia. Yo siento que tenemos que arrancar, obviamente, por lo básico, porque siento que hay mucha desinformación, sobre todo en nuestro idioma, en español. Alguien me dijo una vez, yo no estoy segura si estoy atravesando por la perimenopausia, tampoco sé si ya estoy menopáusica, me dijo otra amiga. Entonces, ¿por qué no arrancamos diferenciando o hablando de cuál es la diferencia entre perimenopausia y cómo la podemos distinguir de la menopausia? ¿Cuáles son esas diferencias? Me encanta porque por lo general, llegando a lo básico, nos ayuda a entender lo más complejo. Así es. Empiezo por la perimenopausia. ¿Por qué? Porque viene antes de la menopausia. Aunque peri es como alrededor del periodo de la menopausia, es por lo general antes. Uh-huh. Perimenopausia son 10 años antes de la menopausia. 10 años. Sí, porque por lo general la gente dice, bueno, 1 año, 2 años. En los textbooks lo que nos educamos es hasta 10 años. Nadie por lo general sigue el textbook exactamente a los 10 años. Puede que sea un poquito más, un poquito menos, pero esa es por lo menos la tendencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué es la menopausia? Para poder saber cuándo empiezan esos 2 años. La menopausia es ese último periodo. Como mismo siempre nos acordamos, ¿cuándo fue tu primer periodo? Que siempre te acuerdas de esa primera vez que sangraste. Es importante saber y mantener el récord de cuándo fue tu último periodo. Porque la menopausia es 1 año completo sin periodo. Ok. Y importante porque en la perimenopausia puede que el periodo como que se vuelva irregular y no te venga y tú pienses ya, llevo 2-3 meses sin periodo, ya estoy en menopausia. Ok, vamos a hacer un stop ahí. Porque me acabas de decir uno de los síntomas de la perimenopausia, que es, veo el periodo, pasaron 2 meses y medio sin verlo y de repente volvió el periodo. Pero correcto. ¿Qué otros síntomas se presentan en ese momento que nos puede hacer pensar a las mujeres que estamos entrando en la etapa de la perimenopausia? Uno de los más comunes es esos calores, esos sofocos, esa sudadera. Pero también están esos sutiles como que no reconocen que es perimenopausia y se me olvidan las cosas. Le llamamos lo que es el mental fog o en español, honestamente no sé cómo se dice, pero es como esas lagunas mentales. Así mismo. Donde no te das cuenta de que, se me olvidó. Y es verdad, eso nos puede que nos pase, pero si tú notas que te está pasando un poco más frecuente, uh-huh. que es como que es la nueva tú ahora, se te olvidan. Los cambios de humores, es como que vas de 0 a 180 y tú dices, yo no era así. Esos cambios pueden ser producto de esta perimenopausia, pero vamos a hablar de otras cosas, dolores en las articulaciones, que no necesariamente te tienes que sentir, estoy vieja, pero no, es los cambios hormonales que te dan esos cambiecitos, dolores en las articulaciones, un poquito de resequedad vaginal, la falta de apetito sexual. Esa es una de las que yo pienso que también es un poco complejo porque estamos en esa etapa donde si tenemos hijos, lo estamos creciendo, nos convertimos en las que los lleva a los sports, la que los lleva a los deportes, la que los lleva a la escuela, la que hace todas las actividades y nosotros como que estamos en otra. ¿Dónde estamos nosotros? Nos perdemos. Y tú sabes que es muy, muy impresionante cómo en esta etapa de la vida donde nosotros estamos viviendo nuestra segunda adolescencia, nos toca a muchas mamás lidiar con nuestros hijos que justo están pasando por su adolescencia. Sí. Entonces hay un choque de energías que ellos no entienden lo que les está ocurriendo y nosotras tampoco entendemos lo que nos está ocurriendo. Yo no sé si este síntoma es muy común, pero
yo lo padecí y lo sigo padeciendo. Yo ya soy orgullosamente menopáusica, luego vamos a hablar de la menopausia. De verdad, gracias. Gracias. Antes era un tema tabú, hoy en día siento que es una etapa que tenemos que celebrar las mujeres. Porque te voy a decir algo, casarnos lo escogemos. Las mujeres podemos escoger casarnos, pero no escogemos pasar por el periodo de la perimenopausia y llegar a la menopausia. Eso significa que estamos vivas. Así que, señoritas, Sí. a celebrar que estamos atravesando por este periodo. Estoy de acuerdo. Pero el síntoma que te iba a decir era picazón en los oídos. ¿Qué Sí. es eso? ¿Cómo es posible Ajá. que se nos presenten unas cosas tan locas? Ay, no, picazón en los oídos, pérdida de dientes, el olor te cambia. Es verdad, el olor corporal, ¿verdad? Corporal, inclusive en la parte Vaginal. vaginal, es como que ellas lo notan y lo he notado. Esto, yo aprendo todas estas cosas, déjame decirte, de mis pacientes, que es una de las cosas que me fascina de mi especialidad y esta otra etapa en que estoy ahora, porque yo soy relativamente una nueva generación Sí. de obstetras ginecólogos, ¿ok? Donde yo me entrené pensando en que las hormonas se dan el menos tiempo posible y la menos cantidad. Ujú. Y yo he tenido que, de parte individual mía, nutrirme de más educación, hacer estudios extra a de lo que ya me gradué hace años. Ahora estoy de nuevo reeducándome de toda la evidencia que existe hoy en día y de cómo tratarla. Yo no tengo problemas dando hormonas. Ya vamos a pasar a ese tema porque sé que hay muchísima Sí. Controversia, duda, controversia, miedo. podré, no podré, Miedo. hay miedo. Pero antes de eso, hablabas de cuando tú te graduaste, no había quizás tanta ni siquiera información en la universidad No. cuando estudiabas de menopausia. Absolutamente no. Inclusive ahora nosotros tenemos un journal que se llama el American Green Journal, que es básicamente obstetricia y ginecología, pero muchas de las veces el enfoque es en la obstetricia, en el embarazo, en las complicaciones del embarazo. Y la menopausia es ese tema de que yo creo que eso está cambiando, porque ahora sí de lo que está, no todo Absolutamente. menopausia, perimenopausia un poco más, es como, no le dicen como es un movement, el nuevo movimiento ahora de hablar de este tema, que es algo bueno, pero cuando yo me entrené, no. Absolutamente no. Y lo he escuchado de doctoras y doctores, hombres también, de generaciones mucho más grandes que tú, que decían lo mismo, que en la universidad Correcto. prácticamente no daban el tema Correcto. de menopausia como una materia, digamos, obligada o que se lleve varios años en la carrera de medicina. Pero es que piensa que la mujer pasa más tiempo en la menopausia que durante el embarazo. Mira, que ahí durante está. la adolescencia. Cierto. Que durante la edad reproductiva. ¿Cómo no? Porque si estamos incrementando el nivel o los años que vivimos como mujer, eso quiere decir que estamos incrementando la cantidad de tiempo que estás en la menopausia, porque no es menopausia. Eso vamos a repasar de nuevo la terminología que dijimos. Perimenopausia, 10 años antes de este último periodo. Menopausia, una vez que no tengas el periodo por un año. ¿Y cómo se llama ese periodo después? Bueno, posmenopausia. Una vez estaba en una charla porque tuve la oportunidad de ir al Congreso de Menopausia. Es un tema que me apasiona, como te decía, Claro. fuera de cámaras, y creo que también lo comentaba acá. Fui a ese congreso y una de las doctoras que estaba participando decía que las mujeres, que nos tenía una noticia, que nosotras no somos posmenopáusicas, las que ya pasamos la menopausia, que vamos a estar en menopausia el resto de nuestras vidas porque hay ausencia de el periodo, pues. Absolutamente. Entonces, la posmenopausia también es conocida pues como la menopausia. menopausia. Lo decía ella, pero son todos términos como nuevos para nosotras. Estoy de acuerdo. Me interesa muchísimo que nos detengamos y hablemos del tema de las hormonas, la terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué hay tanta controversia, duda y miedo? Vamos a detenernos un poquito allí. Sí, yo pienso que todo esto empezó después del WHI Study, que es un estudio que se hizo donde se examinaron, bueno, el efecto que tenían estas hormonas en las pacientes. No quiero entrar mucho detalle en el estudio, pero la conclusión fue que las hormonas podían causar cáncer y problemas con la salud del paciente, y se hubo que terminar temprano, al punto que creó un pánico en la comunidad de los médicos y de los pacientes. Son muchos pacientes que estaban en hormonas, la pararon. Y yo pienso personalmente que coincidentemente, ¿tú sabes cuál es la causa número 1 que mata a la mujer hoy ¿Cuál? en día? Cardiovascular. Yo pienso que hay una directa relación entre las hormonas y la protección cardiovascular. Y después de este estudio, que se han habido revisiones donde se está reevaluando y estamos como en un cambio ahora, se puede ver la evidencia de que contra esas hormonas
pueden que sean protectoras cardiovascularmente. ¿Qué mujeres son buenas candidatas para tener como tratamiento el reemplazo hormonal? Que son hormonas bioidénticas además. Correctos. Y es importante saber las bioidénticas, porque hay otras que no son bioidénticas y yo pienso que ahí es donde viene la importancia de ver un experto. Correcto. Y los hay allá afuera, porque no quiere decir hay un montón como yo que están haciendo esto, se están nutriendo para ayudar a los pacientes con el reemplazo hormonal. Para contestar tu pregunta, a mí me gusta ser más inclusiva. Todo el mundo califica para las hormonas. Ahora, ¿cuáles hormonas? ¿Por qué método? Y obviamente, ¿qué tipo de paciente? Voy a empezar con los que no deberían estar en hormonas, que serían lo que los pacientes deberían de pensar. Bueno, yo no puedo. Un cáncer activo. Un cáncer activo de seno, de útero, de ovario. Obviamente, no debes de estar en hormonas porque esos son los que directamente están afectados por las hormonas. Si el paciente tiene un sangramiento vaginal que no se ha diagnosticado y no se ha evaluado, no debería estar en hormonas. Ahora bien, un paciente que tiene una historia en la familia de cáncer de seno, sí puede tener hormonas. Okay. Un paciente que ha tenido cáncer del seno, sí puede tener estrógeno vaginal. Y por eso es que te digo, esto es más bien un arte. Yo no te puedo ahora decir, mira, todos los pacientes excepto este y este. Desafortunadamente, y eso es lo que hace este tema tan difícil. Sí. Y muchos doctores que digan, ¿qué va? Yo no me voy a dedicar a esto porque se convierte en una visita que no son 15 minutos. No. Y además me parece sumamente importante que uno se tome el tiempo de poderlo conversar con su médico de cabecera, con su ginecóloga o ginecólogo, sí. o con su endocrinóloga, porque de verdad Sí. que hay que sacar de dudas a las mujeres y sobre todo hay que tratar cada caso de forma particular. Pero ¿son solo las hormonas o la terapia de reemplazo hormonal la solución para de alguna manera aplacar alguno de los síntomas como los hot flashes, el no poder dormir, el poco apetito sexual? ¿Hay alguna otra manera de tratarlo? ¿Hay alguna suplementación natural, por ejemplo? Muy buena pregunta, porque obviamente no todos los pacientes están abiertos a las hormonas y no todos los pacientes obviamente califican para las hormonas. Sí existen opciones no hormonales naturales, existen inclusive medicamentos que es solamente para los calores, que este es uno nuevo que salió, bueno, relativamente nuevo, que es Viosa, que se da para los calores, solamente para este descontrol en la temperatura del cuerpo, donde el aire acondicionado está bien, todo el mundo se está frizando en la casa. Está mal. Pero el termostato de nosotros está diferente. Eso sí existen otras opciones naturales, que estoy segura que hoy en día está todo esto disponible en las redes sociales, tú sabes, en artículos que los pacientes tienen control, que eso me encanta, que hoy en día hay una educación out there y me imagino que tú tengas gran parte. So, gracias por todo lo que tú haces en tu tiempo, porque honestamente yo hago estas cosas para poder llegar a mis pacientes. Claro. Pero la mayoría del tiempo yo no tengo tiempo para poder sacar esta educación para que las mujeres salgan de sus casas y digan, espérate. Y más, yo no sé si tú te parece igual, pero nosotras las latinas como que me parece que hemos sido víctimas de ese tabú y como que no hablamos mucho. Yo pensaba que nosotros éramos más vocals y que hablábamos más, pero no sé por qué. Hoy en día sí, se ha abierto esa puerta, pero a mí se me ha parece perdido que el temor antes, de hablar de eso. Bueno, mi mamá no habló, pero yo no voy a te hablar. Mi mamá no por dijo, qué. ¿Te mijita, puedo eso es decir por normal. qué? Yo pasé por eso. ¿Por qué? Yo pienso que es porque las latinas somos supremamente coquetas y hasta hace muy poco se pensaba lo que yo decía al principio de este episodio, de este podcast, que la menopausia era el fin de nosotras las mujeres. Era el momento en el que íbamos a empezar el declive de nuestra salud, de nuestra vida, de nuestras ilusiones, de nuestros sueños. No lo quieres reconocer o verte así. Porque era el sinónimo estigma. de estás vieja, Ya. mayor, Sí. ya añeja. Pero hoy en día eso está cambiando. Ya. Yo en lo personal, que soy más grande que tú y que soy orgullosamente menopáusica, te puedo decir Y te ves que fantástica. siento que esta nueva etapa en mi vida es una de las mejores. Tenemos el conocimiento de la experiencia que nos ha dado el vivir, en mi caso ya 50 años, el saber qué quiero, a dónde voy, que económicamente nos podemos dar el lujo de perseguir nuestros sueños porque ya las que hemos decidido estudiar en la universidad, ser profesionales, tenemos nuestras carreras, las que hemos decidido ser mamás y a lo mejor decidieron o no pudieron estudiar, ya tienen a sus hijos grandes. Sí. Entonces se pueden dedicar también a ellas. Entonces es una etapa hermosísima, pero antes no se veía así. Es verdad. Por eso es que verdad. yo siento no que tienes ahora... que preocuparte en salir embarazada. Ah, no, ya
No Puedes tienes que estar comprar nada para los pads. Totalmente. Me encanta esta conversación y me encantan iniciativas como este Baptist Health Talk. Sí, yo también. Son maneras y plataformas de que las mujeres podamos tener esta información. Y me encanta que lo hagamos en español, Claro. porque yo cuando el español es mi primer idioma, cada vez que lo tengo que hacer en inglés, yo digo, ay, mi madre, hopefully the accent doesn't come out. No, pero tanto en español como en inglés es una cosa maravillosa porque lo que tienes son tus conocimientos y tu experiencia y eso es algo que de verdad es invaluable. Te quiero hacer una pregunta para que volvamos a nuestro tema. Tú sabes que se piensa que la perimenopausia, estoy retomando algo que ya habíamos conversado, es nada más en las mujeres mayores, quizás mayores de 40, pero tan temprano como cuándo puede una mujer empezar a experimentar esos cambios y que se deba a la perimenopausia. Muy buena pregunta, porque según lo te expliqué, la menopausia es ese último periodo. ¿Cómo sabemos cuándo va a ser el último periodo, verdad? Entonces, lo que es el averaje o cuando se hace un estudio y se ve a qué edad la mujer tiene su último periodo, por averaje es a los 51. Pero eso es un averaje, quiere decir que su último periodo puede ser a los 45. Claro. Pero yo te dije ahorita que la perimenopausia son 10 años antes. Si sacamos la cuenta y tu último periodo es a los 45, quiere decir que a partir de los 35 tú puedes potencialmente empezar a experimentar los síntomas de la perimenopausia. Eso es bueno porque entonces nos quita ese estigma de que la perimenopausia y la menopausia es cosa de vieja o añejo. No, es parte de este proceso hormonal que pasa, que es un declive del estrógeno. Eso es básicamente como si uno fuera a culpar quién tiene la causa de esto y es más bien esa falta de estrógeno. Y por eso es que yo digo, bueno, el estrógeno no podemos odiarlo y pensar que da cáncer y pensar que es malo. Obviamente si alguien ha tenido un cáncer, puede que lo vea así, pero si nunca lo has tenido, no le teman a las hormonas. Yo pienso que eso es muy importante porque el miedo hace que la mujer no busque ayuda porque me dice, doctora, yo no quiero hormonas. Y entonces me deja como un poco limitada a la hora de ayudarlos. Tú sabes algo, corrígeme si me equivoco, por favor, pero tengo entendido además que la carga de estrógenos que nos dan a través de la terapia de reemplazo hormonal es mucho más baja que cuando toman pastillas anticonceptivas. Muy bien, esa es mi línea que yo le digo a todos mis pacientes cada vez que yo les digo, y así es donde yo empiezo. Dígole, ok, ¿tú tomaste pastillas anticonceptivas? Sí, pero doctora, eso fue cuando yo no quería salir embarazada. Dígole, bueno, pero toleraste ese nivel hormonal que estaba 10 veces más de lo que yo te voy a dar. Porque el reemplazo hormonal, como mismo tú lo dijiste, es significativamente menos que lo tomamos en las pastillas anticonceptivas. Hemos hablado de proteger nuestro corazón con el reemplazo hormonal. Osteoporosis. Hemos hablado de que la osteoporosis también nos vamos a ver beneficiadas con el reemplazo hormonal, de que nuestros huesos estén mucho más duros. Pero, ¿qué pasa con el descenso al deseo sexual? La testosterona tiene que ver con eso, ¿verdad? También baja en nosotras, que es la hormona masculina, pero nosotras también la tenemos. Definitivamente. Y yo pienso que eso es lo más importante, dar a entender que nosotros como mujeres sí hacemos testosterona, tanto de los ovarios como de las glándulas suprarrenales, que eso es porque cuando ya los ovarios no están funcionando, ahí vienen las glándulas suprarrenales a defender. Pero una de las teorías que yo pienso pasa es que pasamos nosotros un estrés que vivimos durante toda nuestra vida, que esas glándulas suprarrenales con esa segregación de hormonas de estrés, como que está cansada ya también. Y entonces cuando llegas a la menopausia ves ese cambio drástico de la falta de testosterona tanto en los ovarios como en las glándulas suprarrenales. Y la combinación de todo ese proceso donde tú estás en la perimenopausia, donde life gets in the way, como yo digo, como que estás encargada de todo el mundo, menos en ti. Lo último que tú piensas es relaciones sexuales, porque como que relacionas eso con, ay no, yo prefiero dormir, o ay no, estoy cansada. Y con lo mal que uno duerme también en Correcto. la perimenopausia y menopausia. Exacto, que eso es lo otro, Sí, no los estás bien calores. tratada. Correcto. Y yo pienso que esa es la clave. Buscar ayuda, no sufrir en silencio, embrace it, como digo embrace it, como sí, como asúmelo, vívelo con orgullo. Dale bienvenida de que Correcto. es algo de que es inevitable, es fisiológico, pero lo puedes ayudar. Así es. ¿Qué pasa con el aumento de peso? Porque hemos hablado de los síntomas más importantes y de repente uno empieza a ver que tiene más grasa abdominal, Así mismo. que estás siguiendo lo que hacías a lo largo de toda tu vida y de repente ya esos jeans no te suben o no te cierran. ¿Por qué Típico. aumentamos de peso? Actually, eso es una de las cosas que también trae a mis pacientes. La explicación que yo le puedo dar es tan simple como el descenso de estrógeno
te incrementa la resistencia de la insulina. ¿Qué significa eso? Que entonces la insulina no trabaja como siempre y tú no puedes metabolizar el azúcar como lo hacías antes. So, existe una propensidad a esta resistencia a la insulina o prediabetes, diabetes, donde tú nunca, siempre te has cuidado y no has tenido eso, comes saludable y entonces existe eso. De ahí es donde viene ese aumento de peso. Yo les voy a decir algo, pero es posible quitarse esas libras. Sí. Yo engordé 20. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo me las quité? Sí. Pues tuve que asistir a donde un endocrinólogo porque yo sentía que sola no podía. Estaba experimentando que lo que comía siempre y la actividad física que hacía siempre no me estaba haciendo quemar. Exactamente. Entonces fui donde un endocrinólogo, me mandó un plan de alimentación, lo seguí a cabalidad, aumenté las horas en las que hago ejercicio a la semana. Muy bien. Uno sí puede bajar de peso porque yo perdí esas libras de más. Y yo siempre me pongo como ejemplo porque siento que si una puede, podemos todas. Así y mismo. eso es lo que a mí me encanta, motivar a las mujeres a que busquen su mejor versión, sea cual sea la etapa que estén atravesando. Tú y yo somos una dinamita juntas. Ajá. Me encanta, me encanta. Se puede adelgazar, se puede mejorar los hot flashes, se puede proteger el corazón, puede aumentar el deseo sexual, pero a manera general, cuando como especialista se está elaborando un plan de atención para alguien que está pasando por la perimenopausia o menopausia, ¿qué tienen en cuenta en cada caso? Yo sé que es una pregunta un poco particular para que realmente funcione en ese paciente. ¿Qué se evalúa? ¿Qué se toma en cuenta? Yo pienso que es importante individualizar al paciente, descartar cualquier otra cosa, porque hay que tener cuidado y no que cuando me venga el paciente con todos los síntomas, yo que estoy ya propensa a pensar que es perimenopausia, pueda no descartar que sea otras cosas. So, lo más importante es tener un médico primario donde te cuide y descarte que tú no tengas un problema con la tiroide. La tiroide, problemas con la tiroide, ya sea alto o bajo, se puede manifestar con estos síntomas de la perimenopausia. Y se puede confundir. Absolutamente. So, yo siempre aconsejo ver a su médico primario, descartar otras condiciones que se pueden confundir con la menopausia y address, porque si tú das estrógeno y no arreglas la tiroide, no vas a ver los resultados. Otras cosas como, por ejemplo, en la perimenopausia tú puedes salir embarazada. ¿Tú sabías eso? Sí. Yo sí, pero la mayoría no lo sabe. Yo sé que tú sabes. So, es importante esa educación porque los pacientes, bueno, yo no puedo salir embarazada, no había salido embarazada, no se preocupan. Y inclusive las pastillas anticonceptivas pueden un poco que mitigar los síntomas de la perimenopausia porque estás cogiendo las hormonas. Pero llega una transición donde ya las pastillas anticonceptivas son mucho más contenido hormonal que el reemplazo hormonal. De hecho, ¿sabes qué me parece importante que conversemos rápidamente? Las personas que tienen el Mirena, por ejemplo, ¿sabes? Esto es como... Sí, la Mirena, el DIU. Correcto, que se confunden porque dicen, yo no tengo ni idea. Te lo digo por amigas mías. Yo sé. No tengo ni idea si estoy en plena perimenopausia, porque como yo tengo el aparato y por no sé cuántos meses no veo la regla, no tengo idea. ¿Qué le decimos a ese tipo de pacientes? Ok, muy buena pregunta. Por lo general yo trato de no usar los exámenes de sangre para que me dicten si la mujer está pasando por la perimenopausia o no. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas pacientes la obvian que están en eso porque los doctores hacen los exámenes de sangre, todo está normal y le dice, todo está bien, tú no estás en menopausia, tú no estás en perimenopausia. Y es ahí el peligro que yo trato de evitar. Pero yo sí hago exámenes de sangre. En el examen de sangre, obviamente chequear lo de la tiroide y una de las cosas es el FSH y el estrógeno. El FSH sube exponencialmente cuando tú estás en la menopausia o perimenopausia y el estrógeno baja. So, esos son marcadores que me pueden ayudar a saber dónde tú estás. Yo tengo pacientes con 52 años que me dicen, doctora, no me quites DIU porque yo no quiero salir embarazada. ¿Cómo tú sabes si yo estoy en menopausia o no? Y yo, eso es lo que yo hago. Yo le hago el examen de sangre y si está en menopausia, además clínicamente puede que tenga una manifestación de ciertas cosas donde te hacen decir, mira, los exámenes de sangre muestran el FSH elevado, el estrógeno bajo. Tú estás teniendo calores, ya podemos quitártelo. O no quitarlo. Yo les digo que se dejen el DIU, porque honestamente el DIU, la Mirena, por ejemplo, antes era 5 años, pero ahora es 8 años. Y cuando tú tienes la Mirena, esa Mirena te está protegiendo el endometrio. Hemos hablado de estrógeno, testosterona y la progesterona como que no se ha mencionado. So, vamos a hacer un pause y hablar de eso porque la progesterona nos ayuda a proteger el útero
a evitar esta estimulación de estrógeno continuo y entonces vayamos al extremo de causar cáncer del útero. Correcto. Ahí es donde viene el nivel de protección, lo que yo le educo a los pacientes para que se quiten ese miedo. La progesterona se puede dar en pastilla o puedes tener el dispositivo en el útero. Yo me quedo con la mía. Claro, hasta que yo además, paso si por la paciente menopausia. ya lo tiene, claro. Correcto. ¿Cuánto tiempo puede uno estar en terapia de reemplazo hormonal? Muy buena pregunta. Yo digo que hasta que, no sé, se muera. Partamos de este planeta. Yo honestamente pienso que el estrógeno vaginal debe estar ahí, como tú te pones el humectante en la cara, el humectante en la vagina y el estrógeno en la vagina, porque no es tan solo la salud de la vagina, la resequedad, es tan simple como la vejiga, la vejiga hiperactiva, las infecciones urinarias. Bueno, yo sé que tú sabes, pero el estrógeno, hay receptores de estrógeno en todas las partes del cuerpo. Eso te explica de cómo una crema vaginal te puede ayudar a evitar infecciones urinarias. Hablamos de cuánto tiempo podemos estar en reemplazo hormonal, pero ¿qué pasa con las mujeres que decidieron no hacer reemplazo hormonal, pero nos están escuchando a nosotras, están expuestas a información y dicen, ¿estaría tiempo todavía de tener los beneficios de usar reemplazo hormonal? ¿Se puede? ¿Cuánto tiempo después de que pasamos por la menopausia podemos todavía sacarle beneficio a esta terapia? Qué buena pregunta, porque yo creo que ahí es donde está el arte que yo como profesional educándome al respecto, todavía yo tengo mis propias incógnitas que no sé, pero por lo general se dice que hasta 10 años después de la menopausia, en ese periodo, está bien empezarla. Ahora, me viene una paciente de 75 que ha sufrido toda su vida de resequedad vaginal. Yo creo que en esa paciente yo estaría bien dándole el estrógeno vaginal. Sistémico, no estoy segura porque por lo general sí incrementan los riesgos comparado a los beneficios. Entre 10 años después del último periodo yo diría que estaría bien empezarlas. Mi querida doctora Paredes, he amado esta conversación. Yo creo que nos quedamos cortas, pero que sea el primero de estos episodios dedicados a la perimenopausia y menopausia porque ha sido verdaderamente muy enriquecedora. Gracias por compartir esta información con toda nuestra audiencia, con toda la gente que está sintonizando en este momento el podcast. Y recuerden, todos ustedes, asegúrense de presionar el botón de suscripción en nuestro canal. Aquí lo están viendo en pantalla para que se puedan mantener al día con la información y todos los consejos, los más recientes, lo que usted quiere saber sobre salud y bienestar, por supuesto de parte de nuestros expertos. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. Encuentra más información valiosa sobre salud y bienestar en nuestro blog de recursos baptisthealth.net/news y no olvides interactuar con nuestras redes sociales para enterarte de los eventos en vivo y futuros. Baptist Health Talk es una iniciativa de Baptist Health, el lado humano de la atención médica.